Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Saludos desde Regional 360, noticias para todos los peruanos. Bienvenidos a nuestro informativo de hoy, miércoles 2 de noviembre. A continuación les presentamos las noticias más relevantes para su región. La existencia de prefectos y subprefectos a nivel nacional podría volverse cosa del pasado. Luego de que la congresista de Fuerza Popular, Nilsa Chacón, presentara el proyecto de ley que sugiere la eliminación de estos cargos a nivel nacional, el dictamen tuvo luz verde este miércoles en la Comisión de Descentralización del Congreso. Dicho dictamen fue aprobado con 10 votos a favor, por lo que próximamente pasará al Pleno del Congreso, donde se debatirá su aprobación como ley. Y es que algunos especialistas aseguran que eliminar dichos cargos sería una decisión acertada, pues en la actualidad prefectos y subprefectos no ejercen un rol relevante para la descentralización en el país. Así lo expresó el exministro del Interior, Rubén Vargas, quien explicó que las labores de prefectos y subprefectos referentes a la supervisión, coordinación, dirección y evaluación de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno pueden ser sustituidos por los trabajos que realizan los alcaldes o jueces de paz. De otro lado, sectores vienen cuestionando que la mayoría de prefectos y subprefectos a nivel nacional pertenezcan no solo al partido oficialista Perú Libre, sino que también muchos de ellos aparecen en el padrón de adherentes del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales, Movadef, brazo político del grupo terrorista Sendero Luminoso, lo cual representaría un grave caso de uso inadecuado de los recursos públicos, pues el presidente Pedro Castillo estaría politizando el rol de prefectos y subprefectos. Finalmente, si el Pleno del Congreso decide eliminar el cargo de prefecto y subprefecto, el Ministerio del Interior deberá distribuir adecuadamente el dinero que se desembolsaba para esos funcionarios, que bordea los 60 millones de soles anuales. Con este dinero se podría mejorar las condiciones de logística e infraestructura de las comisarías o de otras áreas que velan por la seguridad de las diferentes regiones del país. La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. Ha llegado el momento de la información para todas las regiones en una experiencia multimedia. R360. Las noticias en todas las plataformas, radio, internet y televisión. La mejor manera de estar informado. R360 es Regional 360. Noticias del Perú para todos los peruanos. Inestabilidad a la vista. Desde que Pedro Castillo asumió la presidencia han jurado 47 ministros en solo año y medio. Uno de los ministerios más golpeados por la inestabilidad es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y es que tanto el titular de la cartera como las autoridades de las unidades de las mismas han sufrido constantes cambios. Un ejemplo es la unidad ejecutora del MTC, Provías Descentralizado, que ha tenido 12 directores ejecutivos, entre ellos cuestionados por su cercanía a Perú Libre y presuntos actos de corrupción. En ese sentido, estos cambios quiebran el trabajo de dicho ministerio y por consecuencia impiden el desarrollo y la continuidad de los proyectos de infraestructura que el país necesita. Como candidato presidencial, Castillo prometió mejorar las vías principales de las regiones como Huancavelica y Cajamarca. Sin embargo, hoy en día no tienen ni fecha de convocatoria para la licitación. Según el portal de Transparencia Económica, del total de presupuesto asignado a Provías, solo han ejecutado el 58%. Sin embargo, el mandatario sigue lanzando sus críticas hacia la empresa privada, quien también planteó una vez más la revisión unilateral de contratos de empresas privadas que ejecuten obras. Ya sea el sector público o privado, el Estado debe garantizar la ejecución de obras que beneficien al país.
Múltiples sismos de hasta 5.9 grados azotaron diversas localidades de la región Ica a lo largo de los últimos 4 días. El sábado 29 de octubre se reportó un sismo de 4.9 grados que dio pie a un enjambre sísmico de 31 temblores, respecto de los cuales afortunadamente no se reportaron daños mayores. A raíz de esta situación, cabe recordar qué es un enjambre sísmico y cómo se debe actuar ante esta situación. De acuerdo al Instituto Geofísico del Perú, este fenómeno corresponde a la suma de varios movimientos telúricos que se dan después de un primer gran temblor, al cual le siguen otros siniestros con magnitudes similares separados por cortos periodos de tiempo. Si bien en el caso de Ica no hubo daños materiales ni humanos que lamentar, expertos han coincidido en la importancia de 4 elementos claves ante esta eventualidad, las cuales se basan en la planificación a nivel familiar, a nivel vecinal, al establecimiento de un plan de evacuación y al tener una mochila de emergencia. Estas medidas toman una especial relevancia frente a las declaraciones del jefe del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, quien informó que estos temblores no ayudan a liberar la energía que se acumula y posteriormente da origen a grandes movimientos telúricos. Asimismo, no debemos olvidar que nuestro país se ubica en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85% de la actividad sísmica mundial. Si bien el escenario ante el COVID-19 en el Perú se encuentra estable, otras enfermedades contagiosas como la tuberculosis representan un creciente riesgo a la salud pública en nuestro país, siendo los recién nacidos los que resultarían más afectados. Como asegura el medio de comunicación Vigilante, la tasa de vacunación de recién nacidos solo alcanza el 66.4% de la población objetivo, una cifra que se mantiene lejos de las tasas del 2020 y 2021, años donde se llegó a una cobertura de más del 85%. Esta situación ha disparado las alarmas de los expertos en epidemiología, ya que, como se sabe, la Organización Mundial de la Salud, en su informe publicado este 2022, ha emitido una alerta por el alza de los casos de tuberculosis a nivel mundial a lo largo del año pasado. Los casos subieron en 4.5% y 1.6 millones de personas murieron por esta enfermedad. Por esa razón, urge que el Ministerio de Salud planifique y ejecute eficazmente campañas de vacunación contra esta enfermedad contagiosa, ya que aquello que corre peligro en esta situación es la salud de los más pequeños. Cabe recordar que las regiones con más tasas de vacunación son Huancavelica, Lima, Loreto, Amazonas, Moquegua, Puno, Ancash y Arequipa. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Una pequeña de 12 años que cayó del 4º piso de su colegio en Ate. Una niña de 11 que recibe amenazas de muerte por redes sociales en Chorrillos. Un adolescente brutalmente golpeado por 8 compañeros en Huancayo. Un estudiante muerto tras ser abusado por su compañero en Puno. Y la lista continúa. Estos son tan solo los casos de los últimos meses. La lista acumulada es de terror. Hablamos del bullying y su terrible incremento en el año de regreso a la presencialidad. En los primeros 5 años de creación de la plataforma CICB del Ministerio de Educación, los casos reportados bordeaban los 20.000. Desde el 2018 a la fecha, se han incrementado casi 30.000 nuevos casos entre bullying, violencia física, psicológica y sexual en los colegios del país. Tan solo en los primeros 4 meses de este 2022, los casos denunciados ya habían superado el total de los reportados el 2020 y 2021. En esos años de educación virtual, la mayoría de denuncias estuvieron vinculadas al entorno digital, como el ciberbullying o ciberacoso. Debido a la pandemia, se dio la educación a distancia o remota, ¿no? Y eso no implicó que no se diera la violencia hacia los estudiantes o entre estudiantes, ¿no? También, por supuesto, que se dio porque producto de la interacción diaria, por supuesto, ¿no? Más toda esta carga emocional que todos hemos tenido y de ello no escapan, por supuesto, los niños adolescentes, por supuesto que ha producido también problemas, ¿no? En la interacción, en las clases virtuales, ya sea entre los pares o también entre el personal y los estudiantes.
El Ministerio de Educación señaló que después de Lima Metropolitana, las regiones con mayor reporte de casos son Piura, Arequipa, Cusco y San Martín. Pero hay que tener mucho cuidado con la lectura de estas cifras, ¿no? Por ejemplo, uno diría que la violencia se da más en Lima. Lo que pasa es que en Lima congrega el mayor número de instituciones educativas implementadas, ¿no? Y en el caso de regiones que tienen mucho menor cifra, no significa que no suceda, ¿no? La violencia de tipo escolar, el bullying y demás, sino que puede ser porque hay un desconocimiento de las normas que obligan a que cualquier tipo de violencia que ocurra en la escuela tienen que ser necesariamente registrados. Entre enero y octubre de este año, la Dirección de Gestión de la Calidad Escolar del Minedu atendió cerca de 4.000 casos de violencia física, más de 1.600 casos de bullying, 3.000 de violencia psicológica y cerca de 1.800 de acoso sexual. Además, se registró que casi la mitad de los presuntos agresores son docentes y administrativos, mientras que el resto son escolares. Estas cifras, sin embargo, podrían no ser suficientes para reflejar la realidad, pues aún no se logra que el total de los casos sean reportados. Hay desconocimiento de la normativa, falta actualizarse, o también puede suceder que las escuelas donde están ocurriendo algún tipo de violencia escolar estén ubicadas en zonas inaccesibles geográficamente, ¿no? Donde hay fallas en la conectividad o esta es muy deficiente, ¿no es cierto? Entonces no se cumple con el reporte oportuno o en todo caso no se hace por diferentes motivos, ¿no? En todos los contextos se hace prioritario permanecer atentos ante cualquier señal de alerta. Cuando está retraído, cuando falta mucho, cuando cambia de comportamiento repentinamente, ¿no? Actividades con las cuales él solía, por ejemplo, tener mucho interés, ya no los tiene, ¿no? Cuando se retrae, puede tartamudear, ¿no? De lo que era un estudiante participativo, ya cambia su actitud, ¿no? Hay temor, hay retraimiento, baja también en su rendimiento escolar, ¿no? Una encuesta del INEI reveló que un 75% de adolescentes ha presenciado una situación de violencia en la escuela. La denuncia a tiempo puede marcar la diferencia. Frenar estas cifras es una responsabilidad conjunta entre autoridades, instituciones educativas y familia. La guerra continúa. Según documentos secretos, los exmiembros de las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidos como FARC, estarían cruzando por las fronteras de Perú y Ecuador con el fin de fomentar la producción de hoja de coca. De acuerdo con el diario La República, que tuvo acceso a documentos secretos que compartieron los jefes militares en los mencionados encuentros entre 2019 y 2022, ambos grupos serían la razón de la creciente presencia de los violentos grupos armados en las localidades de Putumayo. Además de incentivar la producción de cocaína, se menciona que están sometiendo a pobladores a trabajos forzados. A pesar de que el Ejecutivo intenta tener acciones significativas para continuar con el plan de erradicación de los cultivos de hoja de coca, parece que sus esfuerzos no están bien encaminados en la lucha contra el narcotráfico. La dificultad para una operación en esa localidad cuesta 3 veces más en presupuesto que en la Selva Baja, y el presupuesto que tiene de vida para el 2023 es solo de 287 millones de soles, monto que es insuficiente. Asimismo, el especialista Álvaro Pastor señaló que la estrategia que viene desplegando desde el Ministerio del Interior para la erradicación de la hoja de coca no responde a la situación particular de las zonas afectadas y que desde hace 4 años hay un decrecimiento de la cantidad de hectáreas de hoja de coca erradicada. Por lo que nos deberíamos preguntar qué otras acciones podrían ser más eficientes para la erradicación de la hoja de coca y la lucha contra el narcotráfico. Gracias por sintonizarnos. Siga todo el desarrollo informativo en nuestra página web y en todas nuestras redes sociales. Nos reencontramos la próxima emisión por este mismo canal. Ahora los dejamos con la efeméride del día. Cada 2 de noviembre se celebra en la provincia de Huamanga, región Ayacucho, la festividad de la Virgen del Pilar de Zaragoza y Niño Nánac.
Esta celebración nace de una creencia popular que afirma que estatuas de la Virgen del Pilar y el Niño Nanak, también conocido como el Niño del Buen Morir, se habrían materializado ante los pobladores de una hacienda. Para conmemorar este suceso, se realizan diversas actividades religiosas que culminan en una procesión que recorre la ciudad de Huamanga. Regional 360. Noticias para todos los peruanos.